Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. En esta ocasión me gustaría platicarles sobre el creer, mis amados. Conforme a lo que hemos estado explicando en los demás videos, sabemos y entendemos, ¿verdad? Que el creer proviene de creer en el Señor Jesucristo. No hay otra forma de creer. El creer es en creer en el Señor Jesús. Porque vemos que aquel que cree en el Hijo, ¿verdad? Es porque cree también en el Padre. Y cree, por eso dice el Señor repetidas veces, creen en mí, porque yo vine del Padre, porque el Padre me envió, yo no vine por mi propia cuenta. Por eso el que cree en mí, cree también en el que me envió. Entonces, si nosotros queremos creer, debemos de creer en el Señor Jesucristo. Por eso, allí estamos bien. El creer es en el creer, Señor Jesucristo. Y lo que yo quería decirles ahora es en la manera de creer, amados. A veces uno tiende a pensar que la forma en que tú crees está bien y es lo correcto, sin ni siquiera ponerte a meditar o más bien a investigar en la palabra, si la manera en que tú ves al Señor Jesús, en la que tú ves la fe en el Señor, es lo correcto, si conforme a la manera en que tú crees estás bien. Por eso, mis amados, es mi deseo de poder exhortar a las personas que si tal vez han tenido una manera de creer que no es la correcta, se puedan adherirse a la manera de creer verdadera que está descrita en la palabra de Dios. Un ejemplo, mis amados, de una manera en que uno puede creer algo que es verdad, pero creerlo a su manera, es lo que pasó en Lucas capítulo 19, versículo 11. Vemos que el Señor Jesús empieza a predicarle y enseñarle tanto a sus discípulos como a la gente que les rodea. Y vemos que todos estaban esperando que el reino de Dios, o más bien todos estaban en la expectativa de que el reino de Dios podía aparecer en cualquier momento. Y amados, y eso está bien, ¿verdad? Hoy en día toda la cristiandad queremos que el Señor venga y pensamos en la soberanía de Dios, que Él puede venir en cualquier momento. Y eso está bien. Lo malo en que lo que pensaba la gente es que ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser restituido en una manera física y mortal. Por eso vemos que la madre de Jacobo y de Juan le dijo al Señor, ¿verdad? Cuando tú establezcas el reino, Señor, te pido que uno de mis hijos esté sentado a tu diestra y el otro a la siniestra. Entonces el Señor Jesús le dijo, mujer, no sabes lo que me estás pidiendo. Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Y vemos que el Padre, ¿verdad? Está en los cielos. Entonces la gente pensaba que el Señor Jesús iba a imponer un reino físico. Por eso vemos que en capítulo 1 de Hechos, versículo 1 al 7, que los discípulos, ¿verdad?, antes de que el Señor fuera llevado al cielo, le preguntaron, Señor, ¿en qué tiempo le vas a restituir el reino a Israel? Porque ellos esperaban que en ese tiempo el reino fuera restituido. Y la palabra restitución proviene de algo como que se fue quitado y vuelto a poner. Porque vemos que ellos en ese tiempo estaban siendo gobernados por los romanos. Y ellos creían que el Señor iba a destronar a César y lo iba a quitar, iba a poner su reino. Y eso no era lo correcto. Porque vemos que el Señor repetidamente les habló del reino, les habló del reino y les habló del reino. Y Él dijo mismo, el reino de Dios no es comida ni bebida, dando a entender que no era de este mundo, porque aún a Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Y eso es algo que en ese tiempo la gente
creía, pero lo creía a su manera, porque no se habían puesto a escuchar la palabra del Señor atentamente, porque no habían leído las Escrituras. Y eso lo podemos ver también, mis amados, en lo que le pasó a los que estaban en camino a Emaús, a los discípulos del Señor Jesús. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 21, en donde los de camino a Emaús estaban peleando y discutían, y el Señor se les presenta, y ellos con los ojos vendados, no lo reconocieron, le dijeron, y luego él les dijo, ¿por qué van discutiendo? Y luego ellos le responden, ¿acaso tú eres el único en Israel que no sabe lo que ha pasado? Vino un hombre enviado por Dios, hizo señales grandes, pero los fariseos y los saduceos y los gobernantes de nuestra nación lo mataron. Y nosotros pensábamos que él iba a restituirle, que iba a imponer el reino a Israel. Decía, tantas veces el Señor les predicó, tantas veces el Señor les enseñó que el reino de Él no era en este mundo, que era espiritual, que era celestial, que era divino. Y ellos creían, ellos querían creer que iba a ser físico. Y también pensaron que iba a ser en ese tiempo, porque va a ser en un periodo de tiempo, ¿verdad? En los 1000 años, en el milenio, pues va a ser físico, pero no iba a ser en ese tiempo. Entonces, amados, y así a veces nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos nos engañamos, pensando y creyendo que las cosas celestiales son a nuestra manera. Lo vemos también, ¿verdad?, a lo que le pasó a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Y versículo del 1 al 10, en donde llega Nicodemo y le dice al Señor muchas cosas, y el Señor le responde, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando le dice eso, el maestro de Israel en ese tiempo era él, ¿verdad?, Nicodemo, y le dice, ¿cómo puede ser que nazca de nuevo? ¿Me puedo meter al vientre de mi madre de nuevo? Y el Señor le responde, ¿verdad?, que el bautismo que él hablaba era un bautismo en agua, que el que ya había predicado por 6 meses el profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Y no entendía todavía. Y también le dijo esa cosa, hablar del bautismo es terrenal. ¿Y no entiendes? ¿Cómo entonces vas a entender las cosas celestiales? Y eso que eres el maestro de Israel. Y vemos que no entendía, no creía conforme a lo que estaba escrito en la palabra, sino creía conforme a lo que él quería creer. Entonces, mis amados, hay que ponerse a pensar y meditar si la forma en que tú crees es la correcta y si la forma en que tú crees está escrito. Porque si tú crees, vamos a suponer un ejemplo muy rápido, porque si tú crees que no hay dones, ¿verdad?, que no existe el hablar en lenguas, que no existen los apóstoles, que ya no es el tiempo de apóstoles, o si tú no crees, ¿verdad?, que hay sanidades, o que tú piensas, ¿verdad?, que conforme, si el Señor te dio un llamado, tú ya porque te dio el llamado, ya vas a poner tu iglesia y te vas a salir de la iglesia en donde estás, porque el Señor te dijo y porque el Señor te dio el don, y ya por eso te vas a ir de llanero solitario, porque tú crees que el Señor así te lo dijo, entonces estás mal. Discúlpame que te lo diga de esta manera, pero estás mal. Tú tienes que ponerte a meditar y pedirle y rogarle al Espíritu Santo que te cambie esa manera de pensar. Por eso vemos, mis amados hermanos, la importancia que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, de cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que nosotros, al momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da la mente de Cristo.
para poder así, de esa manera tener los pensamientos de Dios. Porque esto es lo importante. Tú no puedes creer si un pensamiento de Dios no te ha sido dado. ¿Y cómo puedes tener un pensamiento de Dios si sigues pensando de tu manera de pensar? Por eso, cuando Cristo entra en nosotros, nos vivifica el Espíritu. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y también, mis amados hermanos, nos dice en Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 25, que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Y eso para qué? Porque la mente de Cristo la tenemos, pero la manera de pensar que nosotros tendemos a tener todavía sigue trabajando. Es como tener una empresa nueva y tener producto viejo y meterlo a la empresa. No se puede, tienes que meter cosas nuevas. Por eso tu manera de pensar tiene que ser cambiada. Y eso lo tienes que hacer, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, mis amados, lo podemos lograr. Pidiéndole, rogándole que nos cambie, que nos lo renueve. Y cómo también lo podemos hacer nosotros, poniendo de nuestra parte, leyendo la palabra. La palabra son los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios que tuvo un principio en un pensamiento. Entonces, si tú quieres pensar a la manera de Dios, si tú quieres creer conforme a lo que verdaderamente tenemos que creer, tú tienes que leer la palabra para que de esa manera entiendas conforme a los pensamientos de Dios y puedas creer en el Señor Jesucristo tal y como se debe creer. No conforme a lo que te enseñó la sociedad, no conforme a lo que tus padres te enseñaron. Porque muchas veces, por honrar a nuestros padres, queremos seguir las prácticas de que ellos tenían. Mi papá sí me enseñó en creer en Dios. Él me dijo que que Dios te perdonaba si tú te arrepentías, ¿verdad? Y si seguías pecando, él no le importaba porque él tenía mejores cosas que hacer, ¿no? O sea, no puedes creer, ¿verdad?, en la manera en que tus papás te enseñaron, porque por eso también nos dice, tenemos que desechar la manera de que heredamos de nuestros padres, la manera de vivir de nuestros padres. Debemos de desecharlo. Por eso, mis amados hermanos, no debemos de tener arraigarnos. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que nosotros teníamos que morir a nosotros mismos. Dijo el Señor Jesús, el que no se niegue a sí mismo, no es digno de mí. Por eso el que quiera seguirme a mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, el negarse a sí mismo es negar la manera en que tú quieres creer, en que a ti mejor te convenga creer. Vemos mucha gente, ¿verdad?, en el Evangelio, y más en esa corriente nueva que se está haciendo de que pastores o coach de vida o conferencistas, como se les dice, ¿cómo se les dice? Es que a veces hay pastores, ¿verdad?, que se ponen demasiado títulos, conferencista, consejero, mucho título para decir simplemente hay pastor. Y vemos que se paran con gorras en el púlpito, mis amados, siendo que el Señor dijo que el hombre tenía que tener su cabeza descubierta, porque la cabeza del hombre tiene que ser descubierta porque está deshonrando a Dios. Vemos también siervos, ¿verdad?, que entre comillas, ¿verdad?, que se suben hasta con rastas a predicar, o se suben con los pantalones rotos, o que se suben hasta se suben
con aretes, o que cantan rap, o que cantan trap, y, y piensan que de esa manera, no sé qué pensarán. No quiero juzgar a nadie. No es mi deseo estar criticando, pero lo que la gente, lo que el pueblo de Dios está viéndolos a ellos, yo quiero darles mi punto de vista, que conforme a la palabra no está bien. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros ahora sí creemos que porque leímos un versículo en la Biblia y lo entendimos mal, ya por eso podemos hacer lo que a nosotros nos place. Mucha gente, muchos pastores que se visten así o que hacen ese tipo de cosas, las que les comentaba, se basan en aquel versículo que el apóstol Pablo dice: yo me hice bárbaro con los que son bárbaros, yo me hice judío con los que son judíos, y yo me hice gentil con los que son gentiles. Pero él no se refería a tomar su doctrina, él no se refería a tomar sus creencias, él no se refería a tomar su cultura, sino lo que él se refería era tener la necesidad que ellos tenían, ponerse en sus zapatos, sentir el dolor, la necesidad de sus almas de conocer al Dios verdadero, a Jesucristo. No a vestirse como ellos, no a hablar como ellos. Por eso dice también en la palabra: tú no te conviertas a ellos, sino ellos se tienen que convertir a ti. Por eso nosotros tenemos que guardar el testimonio. Por eso dice también la Biblia: a la verdad, a la palabra y al testimonio. Por eso no podemos meter conceptos humanos, conceptos intelectuales a lo que es la fe. No debemos de mancharla, ni mancillarla, ni agregarle ni quitarle, sino creer conforme a lo que se tiene y a lo que se debe creer. De todos modos, la carga es ligera, mis amados. Muchos le quieren quitar muchas palabras a la Biblia porque sienten que son muy pesadas, y no es así. La palabra es medicina para nuestro cuerpo. Seguir a Cristo es lo más hermoso que uno puede tener. Es la decisión más importante que cualquiera de nosotros haya tomado en toda su vida. Por eso te exhorto, mi amado hermano, a leer la palabra, a pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe a creer, que te enseñe la palabra de verdad, y sobre todo que te madure, ¿verdad? Debemos de madurar. Dice en la palabra que muchos, ¿verdad?, tenían que recibir palabra, tenían que recibir alimento sólido, pero por su manera de creer y de pensar, que era de niño, y querían solo lechita, el apóstol Pablo ya no les pudo dar vianda sólida. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos madure, que nos enseñe la manera de creer, que Él constituyó que deberíamos de creer lo que está escrito, y conforme a la revelación que nos dé el Espíritu Santo. Quiero que te lleves eso a la mente, que creas no conforme a lo que tú quieres creer, sino creer todo lo que el Señor Jesucristo quiere que creas, porque el creer es en creer en el Señor Jesús, y todo lo que Él hizo Él, y todo lo que dijo Él, es lo que debemos de investigar, para de esa manera tener la seguridad de que estamos creyendo en lo que deberíamos de creer. Te bendigo, mi amado hermano. Espero que si esto sea una tremenda bendición para tu vida, como también lo ha sido para mí. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga.